para analizar, opinar y discernir sobre los hechos y acontecimientos del Ecuador y el mundo. Libertad de expresión, porque la opinión de todos es importante. Un saludo cordial a los amigos en el país y del exterior. Libertad de expresión, un programa donde la voz de todos importa. Tenemos el placer de estar hoy día con la licenciada Fanny Reyes, presidenta del Movimiento Concertación aquí en la provincia de Pichincha. Una mujer experimentada en política, una profesional capaz, y con quien vamos a dialogar y conversar sobre diferentes aspectos de nuestro país. Bienvenida a Libertad de Expresión, Fanny. Coméntanos cómo vemos la situación política del país, cómo desde la perspectiva del movimiento Concertación, ¿cómo la ve el país? Bueno, gracias Paquito pues por la invitación y muy buenas tardes a todos los Facebook escuchas de este programa. Es una excelente iniciativa y el nombre me encanta, es Libertad de Expresión, muy gracias, interesante. Bueno, pues sí, Concertación ha sido oposición desde el día 1 del correísmo. Nosotros no hemos estado de acuerdo con la forma como se ha ido llevando este gobierno desde que empezó. Y por lo tanto hemos estado en las calles, hemos luchado precisamente por la libertad de expresión. Estuvimos durante 4 años, César Montúfar estuvo en la asamblea impidiendo que esta ley pase y pues nosotros en las calles, la militancia. Y te digo, estamos muy esperanzados, creemos que realmente llegó el momento que hemos esperado durante 10 años todos los ecuatorianos, sobre todo aquellos que hemos venido viendo cómo nuestro país ha ido en retroceso. Hemos ido perdiendo derechos, hemos ido siendo vulnerados, hay muchos perseguidos políticos. Entonces hay leyes aprobadas al antojo de este gobierno. Entonces yo creo que para todos aquellos que creemos en la libertad, en un cambio, hay una esperanza muy grande. Por lo tanto, nosotros como Movimiento Concertación estamos apoyando totalmente a la campaña de Guillermo Lasso. Y bueno, no solamente la apoyamos de palabra, no, estamos en todas las áreas en las que se está desempeñando la campaña, estamos nosotros como Concertación en todas participando activamente. Desde la visión de la política experimentada, tienes muchos años en política, Fanny, ¿cómo ves la situación política actual del país? Bueno, yo la veo bien complicada realmente, bien complicada. Pienso que precisamente durante estos años se ha ido perdiendo realmente el concepto político. Ya, la política por sí misma no es mala. La política es lo que todos necesitamos para poder pues crear un ambiente. Es un arte, dice Aristóteles. Es un arte, además, sí. Y es muy interesante. Yo te digo, en el tiempo que yo estoy de política, bueno, no soy muy experimentada, pero el tiempo que soy de política, realmente he descubierto cosas muy interesantes. Rompí ese mito que la política es mala, que los políticos son malos. Totalmente falso, claro, como en todo lado se ven cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que fueron dañando esto, se fue pervirtiendo, por así decirlo. ¿Crees que los mismos políticos le dañaron a la política o no? Sí, por supuesto. Mira, nosotros en vez de, con la responsabilidad que tiene un político, en vez de atraer a la gente hacia la política, hacer política, lo que se hizo es pervertirla en todo sentido, porque ahora tú ves que decir político o bueno, decir que eres gobiernista es prácticamente una ofensa, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es un deber de los políticos recuperarla, definitivamente, y empezar a trabajar para que recuperemos esa dignidad que tiene que tener esta profesión, porque es una profesión. ¿Y esta recuperación está en manos de los políticos o de la sociedad?
Mira, yo creo que es una tarea nuestra como políticos, primero empezar con el ejemplo y ayudando a que los demás intervengan en la política. Yo creo que fue muy positivo esto, que haya una segunda vuelta, porque se pudo realmente recuperar algo que hace 10 años no pasaba, que era una campaña política completa, con discusión, con un discurso político. Los jóvenes ahora hablan de eso, y estamos hablando de jóvenes desde los 16, que hace mucho tiempo no había, que ahora ya te discuten sobre política, se interesan, comparan, miran. Entonces creo que fue muy positivo y creo que la oposición realmente se está volviendo a armar. Y desde ese punto de vista, las perspectivas que tenemos, ahora que viene ya la segunda vuelta decisiva para el país, ¿qué esperamos? ¿Qué perspectivas tiene el país? Bueno, yo creo que lo principal es salir de la crisis en la que vivimos, ¿no es cierto? Tenemos una crisis económica, crisis política. Más allá de eso tenemos crisis ética, crisis moral. Y creo que en perspectiva tenemos que hablar de eso, de recuperar todo lo que se ha perdido. Va a ser un momento muy complicado a partir del 3 de abril. Aquí, no sé, a toda la gente que me escucha, sí me gustaría decirle que nosotros tenemos que luchar a partir del 3 de abril, porque va a ser bien complicado el nuevo gobierno del cambio, va a tener luchas que librar, ¿no? Quisiera, no sé si me hago entender, es el tema de Macri, por ejemplo, en Argentina. ¿Ya? Ellos tienen a diario gente del kirchnerismo que quedó ahí. Y ellos, por ejemplo, es a diario manifestaciones. Y se han convertido en la piedra en el zapato de Macri, y él no puede hacer nada. Y tenemos que pensar que ahora nos ha pasado esto, que no sé si suene feo, pero voy a usar la palabra mañosamente, el correísmo tiene también una mayoría en la Asamblea, igual que en Argentina. Y como están acostumbrados a seguir la misma práctica, yo me atrevería a decir que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces nosotros como los que hemos luchado realmente por este cambio y a lograr este cambio, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ayudar a que este gobierno pueda desarrollarse, porque no va a ser culpa del nuevo gobierno las medidas drásticas que va a tener que tomar para salir, y necesariamente. Sea Moreno o sea Lasso. Sea Moreno o sea Lasso, pero yo creería que siguiendo la práctica gobiernista, si gana Moreno, nos sigue endeudando y ya. La solución más fácil. La solución y más que nada es lo que han venido haciendo. En cambio, por otro lado, yo creería que Guillermo Lasso, para poder cumplir lo que está ofreciendo, que es viable, tiene que tomar medidas, y para rescatar este país va a tener que tomar medidas. Ahora, el día ayer la Unidad Popular lanzó un comunicado señalando que apoyaba directamente al señor Lasso, Guillermo Lasso, para la presidencia, un movimiento de izquierda apoyando a un movimiento de derecha. Eso da a pensar de que ahora hay que dejar aparte la ideología y pensar en el país. Pero luego, en el caso de un triunfo hipotético del señor Lasso, ¿no quedará hipotecado, no quedará en deuda para cumplir lo que en algún momento demandarán los partidos de izquierda que lo apoyen? A ver, yo creería que eso se podría aplicar en el caso de que Lasso estuviera haciendo un acuerdo. Pero si él está obteniendo el apoyo, ¿sabes qué? Apoyamos a esto. Yo creería que una actitud muy positiva de los movimientos de izquierda, haberse dado cuenta de que ser tan sectarios no les ayudó absolutamente en nada. Ellos tuvieron una negativa muy grande de parte de la población, incluso indígena, y de los mismos sectores de izquierda por esa actitud. Porque lo que el pueblo nos estaba pidiendo era justamente eso, que depongamos ideologías para poder trabajar en pro de salir de esta crisis. Es que no se trata de salir del correísmo, no es eso. Yo creo que Correa ha sido el representante de este proyecto, y lo que nosotros tenemos que cambiar es el proyecto político. Tenemos que salir de esta práctica mal hecha de la política,
que es meter a nuevas personas, los nuevos burócratas, a enriquecerse con esta bonanza petrolera, a endeudar el país y a través de obras ganar el clientelismo y perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder, seguirse siendo millonarios y empobrecer al pueblo. Entonces esa práctica tiene que parar y yo creo que las izquierdas se dieron cuenta de eso y no importa si el representante es derecha o izquierda o tenemos camiseta verde, bueno, verde nunca vamos a tener, camiseta amarilla, camiseta blanca, lo que nos interesa realmente es recuperar al Ecuador. Ahora, la posición, siguiendo en la misma línea del tema, ¿la posición de la izquierda no será una reacción a la decepción que ha representado la pseudo izquierda del señor Correa y su partido? Bueno, yo creería que sí. En realidad, bueno, ni Rafael Correa, ni Alianza País, ni este proyecto tienen nada de izquierda. Para mi criterio no tienen nada de izquierda, no tienen nada de socialismo. Yo creo que ellos son más de derecha que cualquiera de nosotros realmente. Lo que pasa es que, mira, las ideologías confunden al pueblo. Entonces, ahora a mí me sorprende mucho oírles decir derechas, izquierdas, no saben ni siquiera lo que significa ser derecha o izquierda. Y yo creo que ellos se dieron cuenta de que estaban depositando su confianza en una persona que les falló totalmente, porque este mismo gobierno se olvidó de esos sectores. Les dio la espalda, o sea, recordemos cuando les ha mandado a apresar, cuando ellos han tenido que venir aquí a hacerse escuchar, ni siquiera les recibe. O sea, ni siquiera les ha dicho, a ver, pasen, vengan. Cuando fue la marcha del agua, nosotros como Movimiento Concertación les dimos el espacio para que se queden 300 personas en nuestra sede, ¿ya? Y así, o sea, ni siquiera les ha dado el espacio para hablar. Peor aún, recurrir digamos, cumplir con sus necesidades. Entonces yo creería que eso es algo que precisamente ha hecho que ellos este rechazo lo manifiesten apoyando incluso a alguien de derecha. Pero yo sí creo también que es un tema de conciencia de país. Ahora, el Movimiento Concertación, lista 51, que preside César Montúfar, ¿no estaríamos pensando en si no una alianza directa, pero sí creer que estaríamos apoyando a un sector que no siempre está de acuerdo con la posición ideológica que mantiene Concertación, que es un partido de centro? Siempre se identificó de centro. Entonces, ¿habría alguna contraposición en eso? No. Mira, nosotros, como lo dije en un inicio, siempre hemos sido oposición al correísmo, ¿sí? Y vimos la necesidad, hace exactamente un año, trabajamos en un documento que se llama el Plan de Transición a la Democracia. En este documento nosotros trabajamos con la ayuda y nos apoyamos en aproximadamente 20 profesionales de diferentes áreas. Un poco nuestra capacidad de realizarlo fue el haber articulado a estos profesionales. ¿De distinta ideología? De distintas ideologías. Simplemente, por ejemplo, expertos en lo que es educación, etc. Entonces, ¿cuál era la intención? Poder presentarle al país y poder presentarle a la oposición un documento que nos permita unir una plataforma, que este documento sirva para una discusión de cómo salir del correísmo. Se llama Plan de Transición a la Democracia, la palabra lo dice todo. Entonces, con este documento nosotros hicimos acercamientos con la derecha, con la izquierda, con el centro mismo. La intención no era segmentarnos más. Siempre la Concertación ha sido, digamos, fiel a su nombre. Hemos intentado concertar y hablar con todos. Y en estas conversaciones hablamos con Guillermo Lasso, hablamos con Jaime Nebón, hablamos con Carlos Pérez Guartambel, hablamos con Salvador Quispe, incluso, o sea, con izquierdas, derechas, hablamos con todos.
excepto con los correístas. Entonces, nuestra intención, y con ese plan de transición a la democracia, es con la que se está haciendo la base de la mesa de gobernabilidad que estamos trabajando con Guillermo Lasso. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición este documento, que es un documento muy completo, para, en base a eso, presentarle al país una agenda legislativa, porque nos indica cómo manejar una agenda legislativa. Otro de los ejes que tiene el plan de transición es el trabajo en 14 políticas públicas que nosotros consideramos que son emergentes de trabajarlas. Y principalmente el tema del aparato estatal. Nosotros explicamos en ese libro por qué el Estado no debería ser paternalista, porque nosotros debemos convertirnos en un Estado productivo, de oportunidades, que genera, no que da. Entonces, este documento, como te dije, lo estamos trabajando en las mesas de gobernabilidad y ha sido nuestra contribución. Por eso yo te decía, nosotros no solamente apoyamos, ay, sí, qué lindo que llegamos, no, estamos trabajando conjuntamente porque queremos que el momento en el que el nuevo gobierno entre, tenga una base para comenzar. No le pase lo mismo que a veces le pasa a alguien de oposición que no creía que iba a ganar y de pronto ganó y no sabe qué hacer. ¿No? Entonces, no, ahorita estamos trabajando y el momento, desde el primer día de gobierno, Guillermo Lasso tiene que empezar a convertirse en el gobierno que salvó al Ecuador. El gobierno de los ecuatorianos. De los ecuatorianos. El gobierno, como él lo dice, a mí me pareció muy interesante su discurso, porque yo antes realmente lo he escuchado, pero tal vez ahora le puse un poquito más de atención, y él habla mucho de la paz social. Y en verdad yo sí creo que la paz social es un pilar fundamental para empezar a reconstruir el país. Una de las críticas que se hacía al señor Lasso es que no tiene mucho contacto con sector rural, por ejemplo. Y la persona que decía eso, un ex candidato a la vicepresidencia, señalaba que eso le está perjudicando mucho, porque está permitiendo la entrada a Alianza País, que tiene si vale la redundancia, mucha entrada en esos sectores. Y el señor Lasso decía, se ha olvidado de eso. ¿Crees que eso está pasando? No, yo no creo. Yo pienso que la campaña de Guillermo Lasso fue bastante completa a nivel nacional. Pienso que llegó a todos los segmentos. Te comento que nosotros estamos trabajando también en la parte territorial, además de esto del plan de transición a la democracia, estamos trabajando en la parte territorial y justamente estamos abarcando la zona rural. Estamos trabajando en la parte de parroquias, de todo el Cumbayá, Tumbaco, el Quinche, el corredor de allá. Entonces, hemos visto que la gente tiene bastante receptividad. Están cogiéndolo con mucho positivismo y quieren un cambio, o sea, sí quieren. Y nuestras brigadas, por ejemplo, allá, que ayudan, nuestros coordinadores que también llevan brigadas de Guillermo Lasso, nos traen reportes y en realidad la gente lo que te dice es ya suficiente, 10 años es suficiente. Yo creo que eso la gente, más allá de que la otra persona sea buena o mala, es como que sí ha llegado a la gente el tema de que necesitamos cambiar, porque con las últimas denuncias y los últimos actos de corrupción que han tenido, y con el fiscal que no nos quiere dar la lista, y como hay la duda, que no sabemos, posiblemente Jorge Glass sea inocente, pero necesitamos saberlo antes de ver si votamos o no por él, por supuesto. Entonces, mientras ellos sigan escondiendo, el hecho de que escondan hace que la gente dude. Despierta más sospechas. Exacto, despierta más sospechas. Entonces, yo no estoy queriendo decir que Jorge Glass sea culpable o no. Lo que estoy diciendo es que por favor nos digan la lista para poder saber y descartarlo. Y hasta ir a votar, que la gente, los correístas, vayan y voten por él. Pero el tema es que con todo esto la gente se dice, no, nos han sabido robar. Pero no hay que descartar que Alianza País sigue manteniendo una fuerza bastante grande acá en el país, ¿no? Entonces, eso le va a representar también un gran número de votos. Entonces, la pelea es dura. Sí, o sea, realmente no es fácil.
Yo creo que la política en general no es fácil. Creo que cuando tú tomas ese reto de hacer política, sabes a lo que te metes porque es complicado. Es trabajar para el pueblo, con el pueblo, y lamentablemente no puedes quedar bien con todo el mundo. Y no todos somos una monedita de oro, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido un cambio en la mentalidad de la gente, a pesar de que hay mucho todavía de Alianza País, porque existe una base muy fuerte. Ellos han llegado con un discurso de ofrecer lo que no han dado en 10 años. Y ahora pretenden decirle a la gente, ahora sí, lléname esto, porque ahora sí te voy a dar tu casa. Ahora sí te voy a aumentar el bono. Y yo creo que eso ha sido algo fundamental para que el correísmo se mantenga. Volviendo a lo de Concertación, una de las banderas de lucha cuando su director César Montújar estuvo en asamblea fue la ley de comunicación, una ley que es rechazada por la mayoría de los periodistas en el país. Se la considera opresora, se la considera nada viable porque viola muchas libertades. En ese aspecto, Concertación seguirá insistiendo con el señor Lasso para la derogatoria de la ley de comunicación o una reforma a la ley de comunicación. No, nosotros consideramos que la ley de comunicación tiene que ser derogada, completa y absolutamente. Posiblemente tenga que sacarse algún tipo de reglamentos y tenemos que sostener el tema comunicación en las leyes que ya existen alrededor de la comunicación. La misma Constitución te habla, tiene artículos que aseguran y que respaldan a las personas, tanto a los comunicadores como a quienes, bueno, no nos olvidemos que la comunicación es de todos. La comunicación no puede ser un servicio público. La comunicación es exclusiva de los periodistas. No. Es de todos. Es de todos, por supuesto. Entonces, tratar a la comunicación como un servicio público, como tratas al agua, a la luz, al teléfono, es totalmente equivocado. O sea, la comunicación precisamente es un derecho, no un servicio. Entonces no puede ser tratado de la misma manera y consideramos que eso tiene que ser derogado, y eso yo estoy completamente segura que Guillermo Lasso lo va a hacer. Pero será necesario, como tú lo mencionaste hace un momento, la creación de una nueva ley, un reglamento, algo. Anteriormente existía, por ejemplo, la ley de radiodifusión y televisión. No era un desechado de virtudes, pero más o menos regulaba el funcionamiento de los medios, ¿no? ¿Será necesario algo Por de eso? Por supuesto, sí. Mira, regular, controlar a un medio de comunicación, a una persona que tiene el poder de comunicar, es hasta necesario hacerlo, hasta necesario. Pero la ley de comunicación actual incluye al ciudadano, incluye a las personas que digamos algo. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita no les gusta algo de lo que digo, yo puedo ser sancionada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. La comunicación es un derecho de todos y no puede estar regulada por una ley que nos coarte, que nos controle, que nos diga, imagínate, que nos digan que tenemos que contrastar una información antes de decirla, que tenemos uso. Yo me imagino que para los comunicadores es muy complicado ahora el tema y esto, mira, esto va más allá. El tema de comunicar es el tema el derecho, no de hablar, el derecho de estar informados, el derecho de saber. Si antes nosotros sabíamos los temas de corrupción, hasta para poder juzgarle, darle un seguimiento, sin prejuzgar a nadie, teníamos que estar informados. Ahora, si no fuera por las redes, realmente nosotros no sabríamos absolutamente nada. Las redes son, y porque no han podido regular las redes, porque han querido, pero no han logrado regularlas, no se les permitió poner eso en la ley. Pero si no fuera por las redes, realmente nosotros no sabríamos absolutamente nada, no hubiéramos sabido ni lo de Odebrecht, ni lo del hotel de Pierina en Galápagos, no sabríamos nada, absolutamente. Justamente a este respecto de las redes sociales, yo recuerdo, por ejemplo, en la campaña de hace 8 años en Estados Unidos del presidente Obama, las redes sociales jugaron un papel fundamental. ¿Aquí ha pasado algo similar o no? Sí, totalmente, sí. Ahora, bueno, el tema es que no todos tienen el acceso
que deberían tener en las redes. Entonces hay un segmento de la población muy pequeño realmente que maneja redes sociales. Pareciera que no, porque nos desempeñamos en este mismo medio. Pero si tú vas, por ejemplo, al campo, a las áreas rurales, a las parroquias, tú te das cuenta que no tienen el acceso que deberían tener a redes. Entonces muy pocos se enteran ellos de las cosas. Pero en medio del nivel o del segmento en el que las redes se desarrollan bien, ha sido un papel fundamental para la campaña de la primera vuelta, y yo creo que está jugando un gran papel en la segunda vuelta. Para la sí. segunda. Sí, sí, la fecha está muy próxima, apenas estamos a 10 días del gran día, si podemos llamar el día D para el Ecuador. Pues las cosas están muy peleadas, están muy peleadas. Hay varios temas que se podía tratar en esta conversación, pero hay dos temas que son fundamentales, o tres diría yo. La economía del país, la seguridad social y el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está la situación económica del país? ¿Cómo quedaremos? Bueno, la situación del país es realmente crítica, después de haber tenido una bonanza como la que tuvimos, después de haber tenido una capacidad económica como para reconstruir al país, para producir al país. Se gastó lamentablemente en elefantes blancos, se gastó en carreteras, en asfalto. Todos sabemos que para poder robar tienes que hacer obras, y eso es un hecho. Pero bueno, o sea, ¿qué te digo? La situación del país va a estar complicada, por eso yo manifesté en un inicio que el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas drásticas para esto, ¿sí? Porque hemos sido un país que, aparte del petróleo, hemos sobrevivido con el tema de impuestos. Entonces somos uno de los países que más impuestos tiene en la región, y eso hay que quitarlo, eliminarlo. Para eliminar eso tenemos que nivelar de alguna otra manera, y ahorita con el tema del petróleo que no sube totalmente como debería, entonces estamos con una situación bastante complicada que se nos viene encima. Yo creo que hay que ser conscientes de eso. Las medidas que se van a tener que tomar son fuertes, y eso nos va a perjudicar. Si es que el gobierno es de Guillermo Lasso, las críticas van a ser terribles y van a arremeter contra el gobierno de Guillermo Lasso. Señor Lasso habla de reducir, de suprimir, digamos, 14 impuestos. El señor Moreno habla de mantener la misma situación tributaria actual. ¿Cuál de las dos, para tu criterio, la más viable? No, a ver, yo creo que es viable eliminar los 14 impuestos. Yo sí creo que se puede. Ahora, por ejemplo, para eliminar los impuestos tienes que eliminar al mismo tiempo ministerios. Tienes que eliminar la carga del Estado, y tienes que convertir a ese Estado en un Estado en el que tenga que todas las dádivas que daba, tienen que reducirlas. Entonces, el momento en el que tú haces esos recortes, pero ¿a qué me refiero? No es que la gente va a quedarse sin trabajo, no es que los ministerios cierran y se van a su casa, van a reestructurar. Por ejemplo, los ministerios coordinadores son un absurdo, se gasta demasiado dinero en eso. Entonces, al recortar los ministerios coordinadores, vuelven a ser los mismos ministerios que eran antes, pero unidos, porque lo que hicieron fue separarlos. Antes se llamaba el Ministerio de Deporte y Cultura. Ahora separaron el Ministerio de Deporte con el de Cultura, y 2 edificios, carros para los dos. O sea, todos esos gastos estatales hay que reducirlos. No se reducirán los servidores públicos, se optimizará el talento humano. Esa es la parte que la gente no entiende. Muchas veces te juzgan y dicen, es que al ustedes cerrar los ministerios nos vamos a quedar sin trabajo, y eso no se aplica de esa manera. O sea, es eliminar los gastos innecesarios, pero que dejarle a la gente sin trabajo sería un absurdo. Si estamos hablando de que Guillermo Lasso está ofreciendo 1 millón de empleo, mal haría él en votar gente, o sea, contradeciría completamente, ¿no? ¿Y la seguridad social? El IES está al borde de la quiebra ya. El IES tiene que recuperar su independencia. Sí, no... yo creo que en este gobierno se ha utilizado al IES como una caja chica, como una cuenta corriente de tu empresa, y eso no es así. El IES tiene que volver a ser independiente. Yo comparto totalmente en que el IES es de los ciudadanos. Discrepo con la señora esta del gobierno que dijo
que no es de los ciudadanos, es totalmente lo contrario. El IES tiene que volver a las manos de los ciudadanos, tiene que volverse a recuperar esa independencia. Y por último, y por supuesto, dentro de lo del IES, los jubilados, hay que devolverle el 40% a los jubilados, eso es indispensable. Tenemos que restituir a la sociedad no puede volver a ser únicamente de unos cuantos. Y las personas de la tercera edad, las personas adultos mayores, son parte de nuestra sociedad y así es como tenemos que valorar. Tenemos no sé ni cuántos años ya a los pobres jubilados en la 9 de octubre, ya la gente se ha acostumbrado, ya pasan por ahí como viéndolo como que ya es parte de la ciudad, ni siquiera les escuchan, ya hasta ellos mismos se han cansado. Entonces yo creo que eso es parte de devolverle el respeto a la sociedad, es también devolverle a cada sector lo suyo. Y el IES tiene que volver a tener las funciones que tenía antes, por supuesto ahora en manos correctas, porque hay que tener un control, y también ahí se va a necesitar medidas que tomar. Según tu criterio, en el IES deberá tener participación el gobierno, porque al suprimir el 40%, al negar una deuda que alcanza los 2.500 millones de dólares, ya el gobierno no tiene nada que hacer en el IES. Se debería suprimir la representación del gobierno en el consejo directivo del IES y dejarle solamente en manos de los afiliados, de los jubilados, de los patronos, o seguir manteniendo la presencia del gobierno. Yo creo que el gobierno, pero más que el gobierno, o sea, el gobierno de turno tiene que tener representación dentro del Consejo del IES. El IES es una parte del Estado fundamental y imagínate, estamos hablando de la salud, de la jubilación, del futuro de los trabajadores, entonces no es cualquier cosa. Yo creo que tiene que haber un representante del gobierno, pero una cosa es pasar de tener una representación a ser el dueño y utilizar el IES como que fuera del gobierno. Eso no, el gobierno de turno tiene que tener mucho respeto y además tiene que tener voz y voto, pero no tiene que tener injerencia, o sea, no tiene que tener un completo manejo. Exacto. Creo que tiene que haber independencia. ¿El papel de las Fuerzas Armadas en estos 10 años de gobierno? Bueno, es complicado, ¿no? Porque han pasado unos, se van, les retiran, vienen unos, se van otros. Creo que las Fuerzas Armadas, cualquier situación que hayan podido cometer este 19 de febrero, se reivindicaron. Creo que nos han demostrado realmente que ellos jamás serán sumisos como las Fuerzas Armadas venezolanas, que se autodenominan revolucionarias. Creo que aquí en el Ecuador las Fuerzas Armadas, a pesar de haber tenido en algunos momentos una presión del gobierno y haber tenido que en muchos casos tener que conversar con el gobierno, creo que en medio de todo han mantenido una independencia. Yo confío mucho en que esa independencia va a mantenerse. Yo creo que tienen que, seguir el mismo camino, no ser deliberantes y más bien todo lo contrario, o sea, deberse al pueblo y seguir en esa línea. Ellos son para el pueblo, las Fuerzas Armadas son realmente la defensa del pueblo y tienen que también recuperar sus funciones. El dato que en la Constitución, y mucha gente lo dice, hay una palabra respecto a las Fuerzas Armadas que dice, no son deliberantes, pero tienen el voto. Pero bueno, yo creo que, el voto no es obligatorio. No es obligatorio, así es, pero tienen el voto. El voto es un derecho, o sea, el voto es el derecho que tú tienes de elegir a quien tú consideres. El ser deliberantes es un poco más, va más allá, ¿no? El ser deliberantes es como el ser obedientes, el ser obediente al régimen actual o al gobierno actual. Entonces, cuando la Constitución nos dice que no son deliberantes, quiere decir que ellos tienen la autonomía y que además de eso tienen, se deben al pueblo, así es como yo lo entiendo realmente. Creo que en cambio el derecho de votar se los da el haber nacido aquí, el ser ciudadanos, más no de la profesión que tengan. Pero yo creo que en realidad estas Fuerzas Armadas van a jugar un papel fundamental y muy importante. Me atrevería a decir que podemos estar atravesando una situación difícil el 2 de abril
este gobierno no va a, digamos, a conformarse tan fácilmente con los resultados. Fácilmente. Así es. Digamos que una de las tareas fuertes que va a tener Guillermo Lasso cuando entre al poder va a ser la fiscalización, y eso es algo que a este gobierno no le agrada, no va a aceptarlo tan fácil. Entonces van a jugar un papel fundamental las Fuerzas Armadas el 2 de abril, y es recordarles, los ciudadanos tenemos que recordarles a las Fuerzas Armadas que ellos se deben a este país, se deben a nosotros. Ellos no se deben al gobierno de turno, ellos se deben al Ecuador. Y aquí no pueden permitir, porque en manos de ellos va a estar el derramar una sola gota de sangre. Ahora, se habla mucho de que en el Consejo Nacional Electoral, tiene una serie de asesores extranjeros, gente que ha trabajado en otros países y manejando ciertos mecanismos que conducen o podrían conducir, más bien dicho, a un fraude. Se puede generar a partir del mismo 2 de abril en la noche o el 3 algunos actos violentos que puede generar en un enfrentamiento grave entre ecuatorianos. A ver, yo creo que el fraude para muchas personas es un mito, no está 100% comprobado. No podemos decir que el fraude como tal en las urnas exista o que alguien lo pueda denunciar, porque es muy fácil decir, mira, hubo fraude, ¿dónde están las pruebas? Yo creo que en eso tenemos que ser muy coherentes realmente. Hay diferentes niveles y tipos de fraude, y para mí el fraude más allá de un conteo en las urnas va, por ejemplo, desde que nuestro presidente ya esté haciendo campaña. Para mí eso es fraude. Ya, de que él desde el gobierno aproveche para hacer campaña por el candidato de su gobierno. En otros países incluso el candidato tiene que renunciar a ser de un movimiento o un partido político, porque así es como tiene que ser el respeto cuando eres candidato. Y bueno, hay muchos sistemas de fraude, pero yo sí creo que debemos cuidar las urnas, a pesar de que el fraude no se haya demostrado y no podamos hablar del fraude con una seguridad. Yo creo que tenemos que prevenir que eso pase. Entonces, llamar a la gente a hacer control electoral en todas las mesas, en todas las urnas, en todos los recintos, tiene que haber una persona controlando los votos, ¿sí? Aparte, otra cosa, yo estuve en el CNE en esta última jornada aquí en Pichincha, y ellos no cotejan el acta que sale de la mesa con lo que suben a la plataforma informática. Entonces nosotros podíamos solamente acceder y ver las actas. Contaban los votos 50, muy bien, aquí te ponían 50. Pero ¿y qué subían al sistema? Eso no nos permitieron ver. No nos permitieron ver. Por último, la señorita, que no recuerdo en este momento el nombre, que era la vocal principal del CNE aquí en Pichincha, mandó a ponernos militares para separarnos, y así estábamos, no podíamos ni siquiera hablar con ella, y lo que nosotros reclamábamos era que nos permitan hacer un muestreo de un 20% entre las actas y lo que subían al sistema, y eso no nos permitieron hacer. Dijeron que el reglamento dice que en su debido momento, entonces ellos considerarán cuándo era el debido momento. Al final de cuentas, yo creo que los resultados fueron evidentes y claros en cuanto a la asamblea, ¿no? Porque en cuanto a presidentes, definitivamente no se pudo realizar, digamos, no pudieron llegar al 40%. Pero en los asambleístas es súper extraño, porque con un voto válido del 40%, realmente el voto real es del 30%, y con apenas el 30% ellos tienen como el 70% de la asamblea. Claro. Entonces es una cosa totalmente absurda e ilógica, ¿no? Porque siempre que conversamos decimos, si pusieron a Lenín Moreno como candidato a presidente es porque es la figura más relevante de Alianza País. Si es la figura más relevante de Alianza País, ¿por qué otros candidatos tienen más votos que él? Claro. Entonces, sabemos que ahí realmente algo pasó, no lo podemos comprobar, no se podrá comprobar, pero yo llamo igual a la ciudadanía, tenemos que salir a controlar los votos, tenemos que salir a contar y a defender cada uno de nuestros votos. Bueno, el mismo general Castro, exacto, él lo manifestó, y eso produjo salida, que se rompió la
la cadena de custodia, y eso pudo, no decimos fue, pero pudo ocurrir o que sucedan muchas cosas extrañas, ¿no? Él lo denunció y no creo que el general Castro haya hablado por hablar. Sí, de hecho por eso lo removieron, ¿no? Realmente creo que fue fundamental los 4 días que estuvimos fuera del CNE. Fue fundamental, porque se dieron cuenta de que iba a haber derramamiento de sangre, y las Fuerzas Armadas dijeron aquí no vamos a permitir derramamiento de sangre, y se hizo el conteo, y esa mañana Juan Pablo Pozo dijo que tenían, ahora el Ecuador teníamos la mejor herramienta, la última herramienta, el boom electoral, y que con esto no necesitábamos el conteo de participación ciudadana, ni el conteo voto a voto, ¿cómo es? Fuera de urnas, boca de urnas, sino que necesitábamos solamente esperar un poquito más de horas y tendríamos el final, porque era la última maravilla en el proceso electoral. Y nos tuvieron 3 días. Entonces algo pasó, de que yo creo que ellos esperaban otros resultados y quisieron detenerlos. Puede ser, pero ahora tenemos que estar, como les digo, muy alertas de esto, y sí, salir a las calles. Nosotros estamos convencidos, toda la oposición, que definitivamente Lenín Moreno no va a ganar. Ellos no tienen el apoyo ciudadano, ellos no tienen la votación necesaria, las encuestas lo dicen, la oposición tiene la mayoría. Entonces, el momento en el que los resultados difieran con esto, la gente se va a movilizar, y ahí hay un gran riesgo. Ahora, la oposición se ha unido. La oposición se ha unido para esta segunda vuelta. ¿Por qué no se unió en la primera? Mira, yo creo... A ver, te respondo... nosotros, ¿como Fanny Reyes o como Concertación? Como sea. A ver, mira, yo como Concertación te digo, nosotros depusimos la posibilidad de tener un candidato a presidente. No con esto quiero decir que buscábamos ir solos, no. Buscamos siempre ir en unidad. Tal es así que igual hablamos, como lo dije hace un momento, con Guillermo Lasso, hablamos con varios sectores. Y posteriormente ya vimos que la mejor opción era entrar a la unidad y apoyar. ¿Para qué? Para no digamos, no fragmentarla más, exacto. Entonces, bueno, el tema, pero también te voy a decir algo, que a veces la gente no comprende porque no estás en un movimiento político. Nosotros tuvimos 3 intentos de registro. Sí, nos eliminaron 3 veces el registro electoral. Y un movimiento político, un partido político requiere un registro para subsistir. Y también necesitamos el 4% de la votación o 3 representantes electos. Entonces, ahora que ya terminamos este proceso del 19 de febrero, sacando las cuentas, sacando las conclusiones, si tú no vas con un arrastre presidencial, no vas con un candidato presidencial, no vas a llegar a cumplir ninguno de esos requisitos. Entonces yo creo que es el derecho que tiene un movimiento o un partido de lanzar un representante para poder cumplir con estos requisitos. Sí, lo cual también nos pone a los movimientos y partidos en una encrucijada y en una situación de que, claro, tú por ejemplo quieres deponer tu condición. Concertación sí lo hizo. Nosotros no lanzamos candidato a presidente. ¿Hubo egoísmo entonces en otros? Yo creo que tenían el legítimo derecho de tomar esa medida para prevenir el sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja con el Consejo Nacional Electoral. Creo que por ahí va. Pero además de eso, sí era medio complicado el que ellos depongan, tanto por las ideologías que aunque no las comparto, sí, no las comparto, las respeto y las conozco, entonces sé que era bien complicado para ellos, entonces querían tener un representante de izquierda, uno de derecha y así. Pero creo que es muy saludable ahora que pasamos a una segunda vuelta, hacer este ejercicio de unidad. Creo que nuevamente podemos empezar a trabajar en un sistema de partidos, porque hay que trabajar también en el tema de los métodos electorales.
métodos de asignación de escaños. ¿Por qué razón? Porque este método actual lo que está haciendo es trabajando en función de eliminar a las minorías, y las minorías existimos, y los movimientos pequeños representamos, o sea, representamos a menos gente como su palabra lo indica, pero representamos a un segmento. Se habla mucho del papel de las minorías, pero no le toman en cuenta mediante este método. Exacto, nos eliminan completamente la posibilidad de entrar. Si tú miras el pastel de la asamblea, te vas a dar cuenta que todo es en base a la mayoría, y por ahí entran dos colores por ahí que no son. Entonces, ¿de qué minoría estamos hablando? ¿De qué participación estamos hablando? No existe la equidad. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en eso. Nosotros lo dijimos hace como 4 años como concertación, cuando se pretendió y se empezó a cambiar el código de la democracia. Eso como primer punto, y más allá empezar a reconstruir el tema de partidos. Sí, no somos Estados Unidos para tener dos partidos o dos movimientos. Somos Ecuador, todavía estamos en ese proceso. Entonces creo que lo que están buscando es que lleguemos a eso, a tener solo 2 partidos. Pero y los que no piensan como esos 2 partidos, claro, no tenemos derecho a tener representatividad. Vamos a terminar pidiéndole una última opinión a Fanny Reyes sobre el papel de la mujer en este proceso electoral y en el futuro del país. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que en estos 10 años se ha hablado mucho de la participación femenina, se ha hablado mucho del tema de los derechos y la recuperación. Yo creo que no se aplica del todo, va más allá. El tener un derecho como mujer va más allá de estar en una papeleta. Al darnos la oportunidad de estar, de tener alternancia, de tener que estemos 50% hombres, 50% mujeres, realmente es una oportunidad de participar, pero yo creo que es mucho solamente teórico, ¿ya? Entonces nos ponen a las mujeres como para que nosotros podamos participar y ellos poder cumplir con un reglamento, cumplir con la ley nada más. Exacto, pero el momento en que llegamos nos convierten, o lamentablemente las propias mujeres nos convertimos en sumisas y en levantamanos. Entonces yo creo que no nos sentimos representadas. Te hablo, Fanny Reyes, yo pertenezco a un movimiento en el que soy presidenta de Pichincha y jamás se me ha dicho qué tengo que decir ni qué tengo que hacer. Tengo total autonomía como movimiento, pero siempre siguiendo una línea. Un lineamiento, claro. Obvio. Respetando la ideología de mi movimiento, pero haciendo quedar bien. Yo pienso que la mujer tenemos ese papel que cumplir y tenemos eso que reclamar. No necesariamente queremos que nos den el 50% para ser elegidas. No, queremos que nos den el respeto que necesitamos para ser escuchadas. Tuvimos una asamblea en la que se hablaba del aborto y a los 10 minutos cambiaban de opinión nuestras mujeres, ¿no es cierto? Porque ya les dijeron que cuidado. Y fueron sancionadas. Fueron sancionadas, exacto. Entonces, en verdad lo que queremos las mujeres es estar ahí adentro, o queremos estar ahí adentro para trabajar por nuestro voto género. Decisivo. Exacto. Entonces, si yo entro a la asamblea y yo voy a pelear porque yo estoy de acuerdo con el aborto, lo cual no es... Entonces, yo tengo que defenderlo, pero no puedo estar ahí solamente para ocupar. Tenemos 3 presidentas. Una presidenta y las 2 vicepresidentas. Tenemos 3 mujeres como autoridades y nos ha servido realmente a nosotros como género el tener a esos representantes. A mí no. No, y verás, voy a terminar con esto. El respeto que nosotros como mujeres tenemos que recuperar es precisamente el que no nos digan en una sabatina que nos queda bien la minifalda, ni que qué bonitas que son las farras desde que estamos las mujeres en la política. Creo que el papel de la mujer en la política es precisamente recuperar esa dignidad que la política tiene que tener. Hay mujeres muy eficientes, muy capaces, muy serias, muy honestas, como hay hombres de igual manera, serios, honestos y capaces. El Ecuador necesita de esas mujeres y necesita de esos hombres para seguir adelante. Agradecemos a los amigos del país y amigos del exterior que nos han estado viendo, escuchando en esta mañana y tarde desde Quito, y invitarles para mañana a las 12 del día, mañana miércoles 12 del día, en que estaremos reprisando a través de Radio Unión en línea
esta entrevista con la licenciada Fanny Reyes, presidenta del Movimiento Concertación en Pichincha. Muchas gracias a Fanny por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos visto y esperamos seguir contando con ustedes en los próximos programas. Gracias, buenas tardes. Escucharon Libertad de Expresión. Un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.